Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Conectados. Hola Sa, hola Agus, ¿cómo andan? Hola chicos, ¿cómo están? Feliz sábado para todos. Qué lindo estar empezando un sábado nuevo acá repasando la lección, todos juntos. La verdad, muy contenta. Hola Agus, ¿vos cómo Iris, andás? Ashi, feliz sábado. Eh, la verdad que también contento, no puedo creer ya que estemos grabando nuevamente. Se pasó volando este mes, así que nada, Sí, muy feliz de estar con ustedes. programa número 4 de Conectados, del dicho al hecho. No solamente una alegría encontrarme con ustedes, sino también con todas las personas que se han ido sumando, que nos alientan con sus comentarios, que siguen participando. Y el viernes pasado les habíamos dejado una consigna, un desafío a realizar, que era hacer algo por alguien, bendecir a alguien de su círculo de influencia. Así que les pedimos que nos comenten aquí abajo en los comentarios qué fue lo que hicieron, qué resultados vieron, qué reacciones vieron, cómo se sintieron ustedes. Lo que quieran pueden ir contándonos. Y vuelvo un poquito a lo que decía Agus en el primer programa. Lo que hablemos aquí lo vamos a seguir repasando en las clases de estudio. Lleven todas sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y mañana en la iglesia con las clases de Zoom los vamos a seguir charlando. Así que hoy nuevamente, igual que los viernes anteriores, nos encontramos a través del canal de YouTube Iglesia Central en el NQN a las 20 horas y también en nuestra página de Instagram. ¿Les parece que oremos para arrancar con el ¿Eh? repaso? Dale. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos a repasar la lección, a acercarnos un poco más a vos, a conocerte mejor, Señor. Y te pedimos que guíes todo este repaso, Señor. Gracias por todo, en tu nombre. Amén. Chicos, qué escuela sabática que tenemos este sábado. Qué lección a ver, es una mezcla de cosas. Es dura, es un poco triste también, pero nos deja enseñanzas súper valiosas. Así que bueno, esperemos que todos nos Y podamos nos llevar. muestra como la faceta más fea de David. Generalmente Ujú. lo conocemos como el que escribió tantos salmos, el amado de Dios, y de repente esta lección nos muestra, me parece, la parte más dura de su vida. Y es una parte en la que todos nos podemos identificar, porque como él, en algún momento todos nos hemos equivocado, hemos caído y bueno, hemos tenido ese encuentro con Dios así como lo tuvo él, ¿no? Eh, Al comienzo de la lección arranca con una frase que a mí me impactó y me encantó. No sé si la leyeron, vamos a leerla así textual como aparece en la lección. Y dice, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y la verdad que a mí me encantó esto, porque nosotros o sea, es así, es tal cual como dice ahí. Nosotros vamos por la vida buscando la felicidad en un montón de cosas, la gente en general. Buscamos la felicidad, el descanso, la tranquilidad en personas, en cosas, en actividades. No sé si les pasa esto, pero es como un objetivo que todos tenemos en esta vida. Y por ahí parece como bastante obvio, pero realmente cuando hacemos como una mirada para adentro y con sinceridad, ¿no? Nos damos cuenta de que por muchas cosas que nosotros lleguemos a obtener en esta vida, ya sean materiales o logros personales, eh, nuestra tranquilidad, como dice esa frase, no va a ser hasta que la encontremos en Dios. Eh, y bueno, y un poco a eso apunta esta lección, ¿no? Nos da la historia de David como un ejemplo. Tal vez no me quiero detener tanto en repasar el momento, la historia, toda la parte del pecado que ya todos la hemos estado estudiando durante la semana seguro, pero quiero recalcar
4 cosas que a mí me llamaron la atención, que el pecado de David lo llevó a buscar la felicidad en otras cosas, como veníamos hablando, y terminó como en una cadena de cada vez de mal en peor. Empezamos con un abuso de autoridad que él tuvo. Un abuso de autoridad porque en ese momento sabemos que el pueblo estaba en guerra y él como líder tenía que estar ahí con el pueblo. Y decidió quedarse a disfrutar, dice, de los placeres del palacio ahí, de las riquezas, estar tranquilo. Y después tuvo abuso de autoridad también al acostarse con Betsabé, en cómo manejó toda esa situación, porque él está en una situación de privilegio, ¿no? Y la usó para su propio beneficio, su propio favor, y terminó perjudicando la vida de otras personas. Después, bueno, lo que ya todos conocemos, el adulterio. Y después, encima, un engaño. Y como si no fuera poco, un homicidio planificado. Qué fuerte que es esto, ¿no? Porque empieza como, bueno, un abuso de autoridad, bueno, se dejó estar, quería estar tranquilo y no allá en la guerra. Y de repente una cosa empieza, o sea, mientras empezás a leer, cada vez se pone más heavy y hay que salir de ahí abajo después, ¿no? Cuando leía eso y todo lo que empieza a hacer David para mantener la imagen, me acordaba un poco del tema de la semana pasada, lo hipócritas que podemos llegar a ser y esas máscaras que tratamos de sostener para que el resto nos vea como perfectos. Y me parece Ujú. que por ahí empezó todos estos hechos de David, que era como de mal en peor, se las mandaba una tras de otra para por ahí mantener su imagen, mantener esta imagen de rey que tenía. Israel lo adoraba, había hecho muchísimo por el pueblo y de repente nos encontramos con este rey que hasta el momento la Biblia no lo planteaba de esta manera. Así es, así es. Pero qué bueno que es Dios, ¿no? En este momento, a pesar de todos los errores, como fuimos mencionando, qué bueno que es Dios, y esto lo quiero recalcar, que su pecado se lo muestra de una manera tan amorosa, tan comprensiva, con tanto tacto, porque lo hace a través de esta historia que le cuenta el profeta Natán. Y cuando le dice, tú eres ese hombre, la lección nos hace referencia a que en esas palabras Dios le estaba transmitiendo su amor y su tristeza también, ¿no? Como desenmascararlo. Como vos decías, David estaba tratando de ocultar un montón de cosas y de repente es como que delante de Dios se cae toda esa máscara y queda expuesto. Y ahí Dios le está diciendo, yo te conozco, o sea, yo sé que sos vos, o sea, no podés ocultarme nada a mí. Y ahí es cuando él dice, he pecado contra Dios, ¿no? Y él le había arruinado la vida a otras personas también, a Betsabé, a Urías. Y si bien los estaba afectando a ellos con sus malas decisiones y todas las cosas que hizo, él reconoce que su pecado era contra Dios. Y me hace pensar que David se da cuenta de que por más que haya arruinado la vida de otras personas, en realidad estaba cometiendo un pecado muy grande hacia Dios, que era el que le había dado todo, al que le debía todo, ¿no? Y como les decía recién, queda expuesto, se caen todas sus máscaras y todas sus disfraces delante de Dios. Y me encanta eso porque es un lugar donde nosotros también nos podemos identificar, ¿no? Porque cuando nos equivocamos, qué importante es saber que tenemos a un Dios amoroso que está ahí dispuesto a tener ese momento de intimidad, solo Él y yo abrir mi corazón y Dios abrir sus brazos y recibirme para tener el descanso, ¿no? Bueno, y yo tengo una pregunta con todo esto, ¿no? ¿Qué sienten ustedes cuando ven que tienen un Dios así de amoroso, de perdonador, que a pesar de todos nuestros errores siempre está dispuesto a ofrecernos ese espacio de intimidad, ¿no? Y abrir sus brazos para que nosotros volvamos a Él a descansar seguros? Agus, ¿vos qué pensás de esto?
que mientras hacía las preguntas iba pensando en qué me genera cuando me encuentro con ese Dios. Y la verdad que irónicamente yo tengo como dos sentimientos. No estoy tan cerca de Dios y mi relación no está tan cercana, es como que no me doy cuenta de lo que tengo. Pero cuando estoy tan cerca a Dios, es como que siento que hasta me siento indigno de que Él me perdone, que Él me reciba siempre, que Él me acepte, que Él entienda cómo soy e igual me acepte. Entonces como que me genera esas dos cosas, dependiendo de qué tan cerca me siento de Dios. Y a la vez, cuanto más cerca estoy de Dios, más siento que necesito de ese Dios perdonador. Eso es un poco lo que a mí me genera. Sí, es buenísimo eso que decís, porque a mí me pasa igual, o sea, nos genera esto de querer ir corriendo a los brazos de Dios, pero a la vez ese sentimiento de soy tan indigno que no me deja y sabemos que esos pensamientos tampoco vienen de Dios, sino de Satanás, que es el que quiere ir en contra de esa unión, quiere hacernos sentir culpables, quiere hacernos alejar de Dios con todo eso, ¿no? Porque una vez que uno entra en el pecado es la separación de Dios y entonces es como que el objetivo de Satanás es distanciarnos lo más posible, porque mientras más te distancias, más cuesta volver después. ¿Cuál es la clave en todo esto? Yo creo que es como David se acerca a Dios. Una vez que él se da cuenta de su error, tiene un arrepentimiento tan profundo, tan sincero, que yo creo que es ahí cuando él se expone así tal cual es y va a Dios, no importa lo mal que se sentía, yo creo que esa es la clave, nunca dejar, y lo he vivido en lo personal también, lo he sentido siempre así, que a pesar de lo mucho que nosotros nos equivoquemos, nunca dejar que todo ese malestar nos haga soltarnos de la mano de Dios. O sea, es como, Dios, llévame como sea, pero llévame con vos, así como estoy, pero no me dejes, no te voy a soltar. Y así como David buscó a Dios en esa sinceridad de corazón, se expuso, eso es lo que lo llevó a él después a sentir esa motivación también a escribir el Salmo 51, que todos conocemos con el Salmo del arrepentimiento, y ahí él se desahoga, abre su corazón a Dios y, y se muestra tal cual es. Y yo creo que Dios espera eso de nosotros, nada más. Y después como consejo, en Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Y es así, tal cual. Guardar el corazón, guardar las avenidas del alma, cuidar nuestra mente de todo lo que entra para no dar lugar a las tentaciones. Así que bueno, les dejo esa invitación, ¿no? Que así como David fue a Dios como estaba, tener esa seguridad. Y si no sentimos esa seguridad, orar para que Dios nos dé el Espíritu Santo, para que trabaje en nosotros y nos dé esa confianza también para acercarnos a Él. La verdad es que me encanta esta imagen que planteas de un Dios que nos busca constantemente y que nos espera con los brazos abiertos. Pues no importa cuán lejos nos vayamos de su presencia, Él nunca deja de buscarnos y busca las estrategias que nos lleguen, que nos lleven a reflexionar, como en el caso de David. David había sido pastor de ovejas y cuando el profeta Natán se presenta para mostrarle su pecado, usa otra vez esta imagen de una oveja y un pastor. Sin embargo, la historia de David también nos muestra que el pecado no se da de un día para el otro. No nos convertimos en asesinos de un día para el otro, sino que se da de manera progresiva, de manera paulatina. Y Satanás va preparando el camino con mucho tiempo de anticipación. A veces nos olvidamos que Satanás tiene mucho tiempo también y que nos conoce y que también busca las maneras de empezar a hacernos dudar o a creer que ciertas cosas no son realmente importantes, y esta lucha que se da detrás de cada decisión que tomamos pasa inadvertida para nosotros. Y Satanás nos ataca cuando estamos en un momento de mayor vulnerabilidad. Y qué irónico que la vulnerabilidad para nosotros muchas veces significa o tiene que ver con el momento en el que más confiado nos sentimos.
La vulnerabilidad en la vida de David apareció mientras él se paseaba tranquilamente por su palacio. Y tal vez los momentos de vulnerabilidad para mí hoy tienen que ver con eso. ¿Por qué crees, Agus, que la vulnerabilidad en la vida de David y tal vez en nuestra vida también tiene que ver con estos momentos de tranquilidad? Sabes que mientras hablaba era como que yo iba pensando en mi propia vida y en los momentos que me siento más cerca o más lejos de Dios, pero siempre me pasa que cuando estoy prueba tras prueba es como que estoy re aferrado de Dios, siempre estoy tomado de su mano y cuando empieza todo a entrar a un valle, a una llanura que no hay pruebas, que está todo bien, por así decirlo, es como que ahí es cuando me empiezo a distanciar de Dios. Yo creo que es cuando entramos en esos valles de tranquilidad que se genera esa distancia con Dios. En la vida de David lo vemos perfectamente. David había sido designado por Dios como rey de Israel. Y esta autoridad era dada por Dios. Y la ley que ejerciera David tenía que darse en armonía con la ley de Dios. ¿Qué pasa acá con este rey que era cercano al corazón de Dios y, y empieza a atravesar por todas estas situaciones? ¿Seguía siendo un representante de la ley de Dios? ¿Podía seguir dictando en armonía esta ley? Y claramente no, porque Dios no puede aprobar el pecado, Dios no aprueba el pecado y cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Y la vida de David, tal como fue predicha por Natán, tuvo grandes consecuencias, no solamente en su vida, sino también a futuro. Y ahí Dios actúa. Y, y la vida de David cambia completamente. Hasta ese momento Dios había protegido a David de todas las conspiraciones de sus enemigos, había protegido a su familia y ahora esa protección de Dios eh, se va. Se va en el sentido de que empieza a sufrir las consecuencias de sus propios hechos. Y, y dice Elena de White que Dios interviene también por el pueblo de Israel, porque en algún momento todo esto que había cometido David se iba a enterar. Sin embargo, lo maravilloso de esta historia es cómo responde o cómo reacciona David frente a este error. No importa lo que él hizo, se acerca a Dios, pide perdón, se acerca con un corazón amargado, llora y le pide a Dios no solamente que lo perdone, sino que transforme su corazón. Le pide que vuelva a ser un corazón puro. Y Dios lo acompaña en cada momento de oscuridad de David. Dios camina con él. Y creo que ese perdón de Dios tiene que ver con eso, el descanso que Él nos ofrece para atravesar las consecuencias de nuestros pecados. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios tiene ese poder para transformar la oscuridad en luz en nuestra vida, pero también en la vida de los otros. Ire, sabes que mientras vos y Sashi hablaban y iban contando diferentes momentos de la vida de David, a mí siempre me pasa que cuando leo sobre él, es como que el principio de su historia parece una película de superhéroe, porque es el pastorcito de ovejas, por así decirlo, es el que está alejado, que inclusive cuando Samuel va a buscar a los hijos de Isaí, ni siquiera Isaí se gasta en llamarlo y le presenta a todos los hijos y bueno, y al final le agarra y le dice, tengo uno allá atrás, pero lo traigo si querés. Y cuando lo presentan, el elegido. Después el enanito, porque dice la Biblia que era bajito, que era flaquito, va y mata de un ondazo a Goliat. Entonces es como que me siento en una película donde David es el elegido, el que nadie le tenía fe, pero la termina rompiendo toda. Pero después es como que me doy contra la pared cuando nos No, y encontramos. qué lindo esto que decís, me encanta esto que decís, de que Dios no elige ni mira con nuestros ojos y puede transformar nuestra debilidad.
David era el chiquitito, el olvidado, el que estaba allá con las ovejas, que ni siquiera había sido invitado a la fiesta y se transforma en un rey. Dios potencia todas estas cualidades y lo mismo puede hacer con nosotros. Tal cual, e inclusive si vamos analizando es como toda una película, Saúl, el malo, entre comillas, persiguiendo a David, él zafando, siempre portándose bien, siempre aferrado a Dios, es como una película. Y de repente cuando entra en estos llanos que hablábamos hace un ratito, en estos momentos donde uno se confía, es como que pasa a ser del niño estrella, el que la rompe toda, a mandársela una tras otra. Vos lees toda la vida de David y es pecado, arrepentimiento, reconexión con Dios. Pecado, un poquito parecido inclusive al pueblo de Israel, si le hacemos una analogía, ¿no? Pero en Hechos 13:22, y es lo que más a mí me lleva a pensar esta lección, dice que David era un hombre con el corazón conforme a Dios. Y yo cada vez que leo, es como que lo que me hace pensar que su corazón era conforme a Dios, es tres cosas constantes en su vida, que dos ya las mencionaste vos, que el primero es reconocer, te voy a parafrasear un poco, reconocer el pecado. Y creo que es importante también entender que no importa el pecado, no importa la magnitud, por así llamarla, del pecado, tenemos que entender que el precio para que se nos perdone ese pecado es el mismo, desde una mentira hasta un asesinato, es la sangre de Jesús la que nos perdona, no importa el tipo de pecado. Entonces, esta lección, primer paso, reconocer el pecado. El segundo paso es confesarlo. Y el tercero, que para mí es tan importante como el primero y como el segundo, creo que están todos al nivel, es aceptar el perdón que Jesús nos da. Es aceptar y descansar en la confianza que tenemos que nuestro pecado es perdonado, en no vivir con ese sentimiento de culpa. Me acuerdo que unos sábados atrás Lucas planteaba que no es bueno que vivamos con ese sentimiento de culpa. Creo que vos en tu profesión, dicho sea de paso, para los que no saben, Irene es psicóloga, eh, creo que ese sentimiento de culpa quizás es algo con lo que vos luchás constantemente con alguno de tus pacientes y que si en realidad nosotros agarramos y descansamos en que Dios nos perdona, vamos a poder vivir y descansar de una manera mucho mejor de la que hicimos hasta ahora. Y eso como creo que son los tres puntos a los que te lleva la lección directo. ¿Ibas a decir algo? Y otro punto importante de esto es que David va más allá, que el arrepentimiento nos lleva también a esta necesidad de cambiar. Y Dios nos ofrece restaurarnos y redimirnos. Y eso me parece que es lo grande. No importa cuán lejos estemos, no importa cuál sea el pecado, tenemos esta posibilidad y Él ya pagó el precio para que mi vida sea restaurada. Tal cual. Creo que le agregamos el cuarto paso, ¿no? Aceptar Me parece que el sí. perdón, descansar y restauración, tal cual. Y por ahí un poquito que no sé si va directamente la lección a eso, pero también me llevó a pensar en esas personas que nosotros vemos por ahí o los marcamos como líderes, líderes espirituales, como que David era un líder del pueblo, tanto político como espiritual. Y verlo tan humano me llevó a pensar a que muchas veces es como que nosotros vemos a un líder que se equivoca y lo crucificamos directamente. Y no estoy hablando de cargos en la iglesia ni nada similar, estoy hablando de liderazgo espiritual o natural que se da. Entonces como que vos agarrás, se equivoca y lo crucificás y nos olvidamos que todos somos seres humanos, que todos necesitamos la misma gracia y que tenemos que como que confiar en Dios y no asesinar, por así decirlo, socialmente a aquellas personas que por ahí tomamos como líderes y vemos que se equivocan. Entonces me gusta esa faceta de un líder humano y que necesita tanto la gracia como vos, yo o cualquiera de nosotros. Y bueno, ahora para cerrar me gustaría que leamos Salmos 32, 5 al 7 y lo voy a leer, así lo puedo leer textualmente y no lo parafraseo porque está muy bueno. Es un salmo escrito por David, obviamente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estás a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con canto de liberación me rodearás. Así que bueno, los invitamos un poco a descansar en el perdón y la restauración que Dios nos brinda. Bueno, chicas, la verdad que estuvo muy buena la lección, muy interesante. Y antes de despedirnos, queremos invitar a todos los que tienen la oportunidad de vernos a que sigan comentando, a que nos den sus opiniones, porque siempre tener diferentes puntos de vista ayuda al crecimiento. Así que los invitamos a que compartan en los comentarios sus opiniones, sus pensamientos. Cuando no estén de acuerdo, cualquier cosa que ustedes compartan siempre ayuda a que crezcamos entre todos. Y recordarles que nos pueden seguir en Instagram como Iglesia Central Neuquén, y aquellos que puedan y tengan redes sociales, que compartan también el video, así podemos enriquecernos entre todos. Nos vemos el sábado que viene, chicas. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Que Chau, estén chau. bien. Chao, chao.